Hola, hola. Hoy día tienen el primer auxiliar de numérico. Eh, Les cuento que en general, ay, hablando de la cara, así, más personas. Les cuento que en general este curso casi nunca ha tenido auxiliar porque principalmente es trabajar tareas numéricas. Pero bueno, el profe Álvaro es la primera vez que hace el curso. Y el curso usualmente ha sido hecho por otras personas. Y en general esas otras personas son el profe Valentino. Pero cada cierto tiempo igual se cambia un poco el profe. Eh, este horario de acá es principalmente para duda y consulta. Aunque bueno, vamos a intentar hacerles igual como, entre comillas, una clase auxiliar. Y bueno, espero que traigan, porque el chat nos actualiza aquí también, ya, mecánica, geo más física. Ya, geo más física. En general es bueno que traigan sus dudas, aunque nos pueden preguntar como gusten, no es como la única parte. Nos pueden preguntar a mí y a los ayudantes. Todos sabemos muy bien de este ramo, todos hemos sido ayudantes y auxiliares de este ramo. Lo principal es, primero que todo, el curso, el profe lo va a estar dictando entre comillas en matemáticas. Pero en general el curso se ve más orientado en Python. Esto no es muy conflictivo porque en el curso se ve principalmente cómo funcionan estos métodos y cómo se aplican. Lo único que a veces específico se ve que es el uso de librerías. Y eso lo pueden ver con nosotros. O en general, lo que yo igual recomiendo es que lo vean ustedes por sí mismos y mismas. Lo de las librerías, no importa cuántas veces un profe se lo enseñe, cuando hablo de librerías es cuando uno pone import algo. No importa cuántas veces uno se lo enseñe, siempre va a ser mejor aprenderlo uno solo o sola buscándolo en internet. Porque este tipo de cosas, este tipo de materia, como solo son los métodos numéricos, no se aprenden mucho yendo a una clase. O sea, ahí se puede entender bien lo que viene detrás del método numérico y cómo implementarlo, pero siempre se aprende más haciendo, vamos, puro haciendo. Por eso es que son puras tareas, no hay un examen ni nada. A lo más, el examen que podría ser sería una tarea. Todo va a ser una tarea. Y lo más probable es que tengan tareas semanales y que hoy día se les suba la primera tarea. Si tienen algún problema con el plazo o fecha de alguna tarea, nosotros no somos los que deciden, van a tener que contarle al profe. El profe probablemente nos pide la opinión a nosotros, pero él es el que decide. Bueno, esas son informaciones generales. A ver, puedo ver algunas de las cosas que me dijeron. En matemáticas las listas parten en uno en vez que en cero y eso duele. Sí, sí duele, lo sé. Trabajo puro en Python. Por cierto, el profe dijo que pueden entrenar en cualquier lenguaje. Les pedimos o sea, en general este curso es en Python, pero porque es orientado a la ciencia, siempre, y es del departamento de física, y en general en todas las ciencias se usa Python o R, cuando es principalmente estadístico. Aunque también pueden hacerlo en MATLAB, porque MATLAB es muy parecido a Python, aunque también tiene eso de que empieza en uno. En matemáticas es un poco raro porque matemática también es una herramienta muy útil y es como casi esencial para cuando uno estudia física porque ayuda mucho con los cálculos simbólicos, eh, ayuda mucho con ese tipo de cálculos. Python también tiene una librería de cálculo simbólico que se llama SymPy, pero no es tan intuitiva como llegar y hacer las cosas en matemática. A ver, alguna otra información. Si tienen alguna pregunta por ahora. El, lo que usualmente se recomienda en el curso, y de hecho el profe Valentino antes lo hacía y era casi como un requisito, pero ahora no. Igual siempre fue un poco duro que fuese un requisito. Era particionar el disco de tu computador y dividirlo en dos sistemas operativos. A menos que ya tuvieses un sistema Unix. Por ejemplo, la gente que tenía Mac no necesitaba hacer esto porque ya tiene básicamente un sistema Unix, aunque no es tan amigable
como los otros sistemas Unix, es mucho más amigable que Windows para programar científicamente. Y lo que usualmente hacía era dejar una pequeña partición para instalar cualquier sistema Unix como Ubuntu. En general era Ubuntu porque es muy fácil de instalar. Y se trabaja desde ahí. Y si no, instalas Anaconda, que es una distribuidora de paquetes y cosas científicas. Que también se puede instalar en Unix, solamente que es mucho más fácil. La pueden instalar en Windows también para programar. Y lo bueno de Anaconda es que les trae todos los paquetes que van a necesitar en este curso. Estoy casi seguro que no tienen que descargar nada más. Eh, bueno, igual se van aprendiendo hartas cosas. Si alguien tomó este curso, yo creo que casi todas las personas que tomaron este curso van a tener que pasar por el tipo de cosas que es como tener que buscar una librería, tener que buscar instalarla, tener problemas de compatibilidad. Todo eso se aprende solo. Se aprende solo a lidiar con ello. A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Qué es cálculo simbólico? Ah, el cálculo simbólico es como que el computador te calcule una matraca. Que el computador te matraquee las cosas. Eh, por ejemplo, si tienes una matriz muy engorrosa y grande, no vaya a ponerte a sacarle los vectores propios a mano a una matriz de 6x6. No tenemos computadores para hacer eso. Y ahí es donde se ocupa el cálculo simbólico. Imagínate una matriz de 10x10 y necesitáis solamente algunos valores propios. Y los necesitáis simbólicamente. No o sea, puede hacerlo numéricamente, pero a veces es importante tenerlo de manera simbólica para comprobar cosas. Em, em, Eso es como principalmente el cálculo simbólico. O sea, eso es el cálculo simbólico. Em, bueno, también pueden programar en otros lenguajes como C si quieren. Yo no cacho mucho ese, pero podemos aprender para revisarle. El Astor sí cacha ese, por ejemplo. El curso antes se dictaba en C, hace tiempo. Yo fui el segundo año que se dejó de dictar en C, hace harto tiempo, en el 2016. Y, y eso. ¿Alguna otra duda? Les voy a decir un poco lo que voy a hacer ahora en el auxiliar. Como les dije antes, este curso casi nunca tiene auxiliar, pero igual ahora es útil como el profe ocupa principalmente matemática para mostrarle las cosas. Es muy simple este primer auxiliar, porque la primera materia que vieron la primera semana fue principalmente derivada, derivada hacia adelante, derivada hacia atrás. Entonces yo les voy a mostrar unos ejemplos en Python, pero un poco más que eso. mm, Voy a mostrarles cómo un poco más sobre cómo ocupar, básicamente, probablemente la librería más importante que van a tener que usar, que es NumPy, si es que ocupan Python. Em, Les explico un poco de NumPy. Eh, NumPy es una librería de uso como de vectores principalmente, pero el nombre num de número le cae bien a NumPy. Es harto sobre números. Y para lo que usamos nosotros principalmente es trabajar con vectores. Hay otras librerías que también sirven para trabajar con vectores como pandas. Pandas se ocupa mucho en astronomía, pero una vez que uno aprende uno, básicamente aprende el otro y son solamente cosas de lenguaje, se podría decir. Em, el NumPy, lo que les puedo mostrar hoy día es más o menos cómo ocuparlo y dejar de recaer tanto en ciclos for. Les voy a explicar un poco de que yo sé que todos ustedes han tenido un ramo de programación y aprendieron ciclos while y ciclos for. ¿Hay alguien que no se acuerda? Sí, alguien me puede decir. Voy a esperar unos 10 segundos para ver si se acuerdan. Ya. Bueno, van a tener que volver a aprender. Hola, a ver, hola, ¿en qué van? Recién me cargó el Zoom, estaba oxidado. Bueno, no te preocupes, está grabado desde el principio, desde que empecé a hablar, y solamente estamos aclarando algunas cosas y respondiendo algunas dudas. Ya, bueno, los ciclos son ciclos, obviamente, como dicen, for y while, y em,
a lo largo de todas las veces que he tenido que ser auxiliar de ayudante en este curso, me he dado cuenta de que la gente recae demasiado en esos ciclos, cuando a veces no es completamente innecesario. Y esos ciclos son la trampa del científico que no estudia ciencia de la computación. ¿Por qué les digo una trampa? Porque son una trampa que les puede quitar años de su vida, intentando correr cosas. En general, el ciclo Ford te ayuda para ir viendo paso a paso algunas cosas. Muchas veces, y en este curso hasta la última tarea, gente en vez de utilizar los vectores de NumPy, que a ver se los va a mostrar, sigue ocupando ciclos for. Y eso quiere decir que se puede llegar a demorar 10, 15, 100, 1000 veces más un código en correr de lo que se podría demorar con simplemente saber cómo ocupar una librería. Y bueno, como está la librería que probablemente más van a ocupar, ya que este es un curso no solamente de índole computacional, es principalmente físico también. Todos los problemas que van a ver son físicos. Las tareas se tratan de problemas físicos. El conocimiento, en algunas tareas el conocimiento de física no es tan importante y en algunas otras el conocimiento de física va a ser bastante importante. Nos pueden preguntar también sobre las tareas. El, el profe Álvaro es muy físico y a veces se puede poner entre comillas como, eh, se podría decir ingenioso. No creo que los problemas sean como muy enredados, sino que puede a veces ser un problema con mucho peso físico, pero vamos a intentar mantenerlo ahí. Y él sí que se saca problemas muy entretenidos. Y principalmente yo creo que van a ser problemas en base a cosas a veces como electromagnetismo o simplemente como mecánica clásica, mecánica, lo que vieron. En eso, no es que esté enfocado en esos dos cursos, pero en esos dos cursos probablemente se vaya a sacar mucha inspiración para los problemas. Nunca van a tener que matraquear nada ustedes en general, o sea, a menos de como algo muy, se podría decir básico, como obtener algo que les dice un hint o ocupar alguna ecuación de Maxwell. Pero nunca van a tener que ponerse a matraquear y tener que mostrar el matraqueo. A lo más van a tener que ser un poco. En algunas partes del curso es necesario, eh, en las partes como de la mitad y más tarde del curso es más o menos necesario, pero eso. Bueno, ya para que no se aburran tanto, bueno, sigue llegando gente. Cuando empiece a compartir pantalla, si ven que hay gente en la sala de espera, por favor avísenme. Ahí sí que no va a poder cachar porque ahora como estoy viendo la pantalla, de hecho a mí me veo una imagen de un perrito, no va a poder cachar. Ya, a ver cómo se compartía la pantalla. Les voy a mostrar un Jupyter, les tengo. Yo no soy muy amigo de Jupyter honestamente, pero debo decir que es una buena herramienta para mostrar cosas y para presentar las tareas. Ah, por cierto, justo eso que dije. Cuando ustedes presenten las tareas, van a tener que, no sé si el profe les dijo, pero no es llegar y resolver el problema. Como por ejemplo, no es como llegar y mandar un script. Van a tener que explicar un poco lo que hicieron detrás del script y lo más importante es que tienen que explicar, no tiene que ser muy detallado, tienen que mostrar que entienden el método que están utilizando. El, ya sea, por ejemplo, no sé, si ocupan, esto es lo más simple, porque lo más simple es lo que se enseña al principio, una derivada centrada, tienen que explicar más o menos cómo funciona la derivada centrada, los errores que puede tener, eso principalmente, cómo funciona por detrás, los errores que puede tener, y bueno, si pueden al final, esto no sé si bien si lo pide el profe, antes de los cursos usualmente se pide, es como la tarea de Edo más o menos. O sea, Dylan, yo di Edo hace como 7 años y en mi Edo no se hacían tareas. O sea, era un control nomás. Pero supongo, me acuerdo que mis compañeros también tuvieron tareas numéricas de Edo. Eh, Edo, pero ahora que lo pienso, Edo es como lo que más se ve en este curso. Se debe ver como por, bueno, Edo y ecuaciones diferenciales parciales también. De hecho, bueno, aunque ahora ven derivada, van a estar ocupando ecuaciones diferenciales, pero no van a estar resolviendo ecuaciones diferenciales al principio, van a solamente a calcular derivadas. Quizás tengan que resolver un poco ecuación diferencial con la mano, pero cosas que ya han resuelto para comprobar cosas.
pero aún no van a tener que resolver ecuaciones diferenciales a la mala. O sea, resolver numéricamente. Sí, hay varias formas de resolver ecuaciones diferenciales y en este curso se van a presentar varias. Y bueno, lo que les quería decir que, bueno, aunque esa pregunta está buena, o sea, o decir que era como la tarea de Edo, porque sí, se parece bastante a la tarea de Edo, por lo que me imagino, que una forma bastante útil de entregar la tarea es en un notebook de Jupyter, porque a ustedes les ayuda a trabajar más fácil y a nosotros nos ayuda a revisar más fácil, porque en el notebook de Jupyter pueden hacer los markdown y pueden hacer el informe, básicamente. Usualmente en los cursos anteriores de este se hace como un informe, pero esta vez no es tan informe, es como más como hagan la cosa numérica y comenten un poco. Por ejemplo, con Valentino era un informe, había que presentar todos los resultados como un informe. El código se entregaba de otra forma, uno entregaba el código aparte y era lo de menos. O sea, uno tenía que ver que estaba bien el código y todo eso y el informe. Bueno, ahora se centra harto más en el código. Em, y por eso el Jupyter Notebook, para la gente que ocupe Python, es bastante conveniente. Si quieren entregar un script y un PDF que explique, eh, también se recibe bien. Yo siempre ocupo script, yo nunca ocupo Jupyter, por ejemplo. Siempre me acostumbro a ocupar script. Es más eficiente una vez que uno lo aprende. Recomiendo Jupyter cuando uno quiere estar haciendo cosas como on the fly, se podría decir, como en el momento. Pero si uno se acostumbra a ocupar script, eh, mucho más eficiente. Sé que sea un poco nerd, pero por lo menos no soy ligeramente un hacker, se podría decir. Eh, otra cosa, como una bitácora. Una bitácora es como ¿te refieres al Jupyter Notebook? ¿Al notebook de Jupyter? La gente que no lo conoce se lo va a mostrar ahora. Es bien como intuitivo una vez que lo ve. Es como, no es para niños, pero se siente como una cosa entre comillas para niños porque como que sale como no me refiero como no un informe con estructura, más como ir diciendo lo que se va haciendo. Em, no, no tanto como parecido a la bitácora de experimental de física y no es tanto como una bitácora, es más parecido a un informe, pero es como, no lo piensen como que tienen que ir registrando tanto lo que van haciendo, sino que tienen que explicar lo que hicieron, más que ir registrando lo que hicieron. Ustedes pueden hacer el código. Bueno, les recomiendo también, al principio no se los vamos a revisar, pero es posible que se los vayamos a empezar a revisar después, la limpieza del código, porque esto se los pido por favor, no solamente por mi bien y de la Victoria y Astor, sino que por su bien, de que sean claros al momento de escribir el código, de que comenten el código, esto es muy importante, comenten el código y comenten todo lo que puedan en el código. Eso es lo que sí se podría llamar como bitácora. Porque nosotros no necesitamos una bitácora que nos digan exactamente lo que hacen en el código. No, les pedimos que nos expliquen lo que hace el código y cómo funciona. No quiero que me digan en esta línea se hace esto, en esta otra línea. No, quiero que expliquen cómo funciona el método. Em, y eso, en el script o en el Jupyter, ahí explican en la parte de código, no en la parte de donde se escribe, como Markdown, o si estuviesen haciendo un PDF o en el PDF, en el script se explica lo que hace una línea. No tienen por qué explicar todas las líneas, por ejemplo, si tienen varias líneas que son simplemente parámetros, pueden ponerle arriba ya. Estos son parámetros y bueno, al lado del parámetro le pueden poner lo que es el parámetro, pero no tienen que ir explicando a gran medida lo que es cada parámetro. Lo que usualmente requiere una harta explicación es el método en el mismo script, porque aparte de tener que explicar cómo funciona el método detrás, tienen que explicar un poquito en el script más o menos lo que hace la línea. Como les dije, hay líneas que no es necesario. Si una línea dice x es igual a x más 1, esa línea no, o sea, no se preocupen en explicarla, pero al igual que probablemente lo hicieron lo que probablemente hicieron en Intro de la programación, no sé si aún se llama así el ramo, eh, van a tener que explicar, por ejemplo, si es que hay una función, lo que hace esa función, lo que admite. Importante lo que admite, porque uno piensa cuando uno está programando
que cualquier persona podría entender lo que uno está programando, y eso no es cierto. Especialmente cuando uno tiene que revisar muchas cosas, algunas van a ser todas iguales, otras van a ser todas distintas. Eso. ¿A qué se refiere con la bitácora experimental de física? Hay un ramo en física que se llama física experimental, donde uno, como uno se basa en hacer experimentos, uno tiene que tener una bitácora para ir diciendo lo que va haciendo. Y ahí con eso se refiere a la bitácora, literalmente como una bitácora, eh, como un diario de vida, pero para la gente que anda para física. Un diario de vida por esa parte. Y se puede ir como poniéndolo como uno falló, como uno lo logró, todo lo que uno hizo. Se tiene que registrar en la bitácora y los resultados. Por eso no es tan parecido como una bitácora, porque esto se divide en la explicación y en la parte que es como bitácora se hace en el script. Em, Les voy mostrando unos ejemplos. Son súper pocos. Probablemente hoy día empezamos temprano, pero probablemente las siguientes veces que hay auxiliar, aunque no creo que venga tanta gente porque este auxiliar no es como que les vaya a estar haciendo tantas cosas, lo va a grabar todas las veces que pueda, pero si vienen a acompañarme mejor. Eh, el, este auxiliar probablemente empiece a las 9 las próximas veces, porque ahora llevo media hora explicándole cosas del curso y como preguntas. Eh, la bitácora es horrible y hay que escribir todo en pasta. Sí, sí. Esa cosa, menos mal que cerramos, no lo veo desde hace años. Ya. Bueno, es probable que empiece a las 9. Porque a las 8:30 todos sabemos que no es tan agradable despertar a las 8:30. Y no da tanto para hacer una hora y media. Ahora llevo media hora hablando nomás y probablemente ocupe media hora en hacer el auxiliar y esa otra media hora también se ocuparía para más dudas. Ahora no tienen tantas dudas porque no han visto la tarea, solamente tienen... Siempre será online, es probable, no es mi gusto, yo quería que fuese quizá en persona, pero por lo visto varios tienen choques de horario y siendo honesto, este auxiliar específicamente no vale tanto la pena verlo en persona. O sea, yo creo que es un poquito mejor si fuese en persona, pero como el costo de tener que ir, y que por ejemplo, si lo hago en persona es probable que no se pueda grabar, porque yo no sé si puede hacer híbrido. He tenido que hacer todo online. He sido principalmente ayudante y auxiliar de este ramo, y este ramo básicamente era todo online antes. Como que cuando dijeron esas cosas de semipresencial, este ramo da lo mismo, porque para qué iba a hacer esto semipresencial, más encima no habían auxiliares, solo revisar. Eh, pero no quiere decir que no tenga cosas que mostrar en el auxiliar. Si alguno, de hecho, ve algo y quiere, no sé, que le muestren cosas en el auxiliar y lo puede avisar antes, bien. Eh, no siempre soy yo el que va a dar el auxiliar. Yo voy a dar la mitad, probablemente la mitad de todos los auxiliares. La otra mitad se la van a dividir entre Astor y Victoria. Ellos también saben mucho, les pueden preguntar. Todos sabemos harto y todos sabemos de cosas distintas. Voy a dejar que ellos se presenten, pero les puedo dar un pequeño como snippet de que yo estudio, para que sepan más o menos como qué cosas de preguntarnos. Yo estoy en el Magister de Física, pregrado ya fue hace harto, así que me pueden preguntar cosas de física también. Victoria está en el Magister de Astronomía, así que ahí tenemos la dupla, ahí ya hay una dupla para la mayor cantidad de gente que está acá, que es Física y Astronomía. Y Astor eh, también está en el Magister de Física, y Astor cacha también harto ese. Entonces, ahí todos nos podemos complementar entre nuestros conocimientos. Cuando tengan dudas, eh, pueden enviármela a mí, o sea, en general se le manda uno al auxiliar, pero también se las pueden mandar al ayudante. Como que ellos también están dispuestos a responder y siempre van a responder. No es como que solamente ellos vengan a revisar pruebas, o sea, a revisar tareas. Todos nos repartimos un poco el trabajo, yo tengo la mitad del trabajo y ellos tienen la mitad de la mitad, cada uno. Bueno, eso. Si no hay más dudas por ahora, voy a empezar y creo que no hay más gente. Se ha ido y llegado un poco de gente, pero hay 40. Nunca creí que habría 40 personas en este auxiliar. Gracias por venir. Les voy a mostrar un poquito ahora. Esto va a ser súper simple, te aviso. Pero yo creo que a algunas personas les va a abrir un poquito los ojos para Python. Aunque si la gente del DCC probablemente ya hayan pasado algunas de estas cosas si tuvieron algún ramo de algoritmo. Ya. Ah,
Compartir pantalla. Compartir Jupyter. Ya. Aquí tenemos el primer auxiliar. ¿Se ve bien? Esa es la pregunta más importante. Si se ve bien. Se ve bien. Sí. Ya, muchas gracias. Pero, ¿qué se quedó con esta cuestión? Ya, que tengo que dejar abierto el chat porque si después no lo puedo abrir bien. Ya. Bueno, el primer auxiliar se basa en NumPy y trabajo con vectores. Primero que todo, esto es lo que todos probablemente cachan. Hicieron en intro de la programación y quizás hayan hecho en otros ramos, que es el trabajar con listas de Python. Hay gente aquí, si alguien puede responder por chat, que esté acostumbrado a ocupar listas de Python o haya ocupado harto las listas de Python cuando hicieron cosas. Yo, ya. Está bien usar listas de Python. Para ciertas cosas es bastante útil. Pero el problema de la lista de Python es que son cosas que vienen con Python. Y en general, las cosas que vienen con los lenguajes no son muy eficientes. Eh, la lista de Python son buenas cosas para hacer, son muy buenos para hacer diccionarios, por ejemplo. Sí, sí, sí se lo puede subir. Es más fácil usar esas que las listas iteradas. Son fáciles. Por ejemplo, es llegar y eh, uno no tiene que importar nada. Vectores de NumPy y su primera regresión. Ya, pero no vamos a llegar a eso después. Em, Cuando uno hace diccionarios, las listas de Python son bastante útiles, aunque hay librerías más específicas para diccionarios, pero son increíblemente poderosas las listas de Python, pero no para trabajos numéricos, no para trabajos con números y con cálculos. ¿Por qué? Porque son listas. Y los físicos, ingenieros, matemáticos, eh, astrónomos, geofísicos, no me olvido los geofísicos, no se preocupen, eh, todos ocupan vectores y las listas no son vectores. De hecho, ahora vamos a ver que no funcionan como vectores. Y bueno, les puedo explicar un poco también de cómo funciona detrás del computador de esto y por qué tiene todo este sentido. Jupyter se parece a Colab. Honestamente no lo sé. Creo que sí se parece un poco a Colab. A una persona me preguntó si podía ocupar Colab. Les recomiendo que si es su última opción, ocupen Colab. Y ahí vamos a ver cómo se las revisamos las tareas. Pero no les recomiendo utilizar Colab. eh, o sea, si quieren ocuparlo por el lado, sí. De hecho, sí, mejor Jupyter. Lo que honestamente yo recomiendo más es que si de verdad van a estar después trabajando, es, además de Jupyter, hacer scripts. Porque si es que alguna vez tienen que trabajar eh, con cosas como la tarjeta gráfica, vayan ustedes a empezar a trabajar con los scripts en Jupyter. O sea, se puede, pero no creo que vayan a querer tener un Jupyter con miles de líneas de código. Para eso ya es mejor acostumbrarse a utilizar el script y correrlo a la terminal directamente. Pero eso. Eh, Bottom line is, si necesitan ocupar Colab, es la última opción. Ocupen Colab nomás, no les vamos no vamos a, no sé, restringir que la gente ocupe lo que tiene, lo que puede ocupar nomás. Solamente son recomendaciones. Pero si alguno tiene algún problema con el computador, por ejemplo, para entregar una tarea, avisa al tiro, que avisa al tiro, como lo vamos a entender. Si no sé, si se les murió la tarjeta madre, si se les cayó el computador, si el gatito se enojó y les rompió la pantalla, si se les cae agua en el computador, o si el perrito se enojó y les mordió el cable, eh, avisen, porque vamos a poder tener alguna consideración de que pueden entregar la tarea tarde, o de que se les puede quizá eliminar, o considerar de alguna manera, o verle de alguna forma. En el peor de los casos, creo que ustedes pueden ocupar el SEC. En el SEC es probable que puedan instalar Anaconda o tengan, o también pueden pedir computadores en la biblioteca. Eh, y esto es principalmente no como ahora pueden pedir esas cosas y entonces no tienen como excusas para no hacer la tarea, no es para que la hagan porque em, el 100% de las personas que da este ramo, al menos por lo menos hablando por los científicos, después dice, no aprendí suficiente en numérico, debía haber puesto más atención, porque todos los que estudian física, astronomía, geofísica, eh,
Y bueno, las demás ciencias también, si es que alguna vez necesitan hacer cosas, van a decir, por qué no puse atención a esto en numérico? Incluso nosotros que somos los auxiliares también. Eh, es uno de los ramos más importantes y que menos peso se le da para la importancia que tiene. De hecho, ahora en física y bueno, en astronomía, ambos, primero fue astronomía, y creo que geofísica también van en esas vías, ambos pusieron un ramo extra de métodos numéricos. Astroinformática, que ahora es obligatorio en astronomía, y métodos matemáticos para la física, en física. Así que es importante que en este ramo aprendan, porque en esos ramos van a haber cosas más específicas. Hablo por usted. Y para los geofísicos, aunque no tengan ramos, les digo el tiro de que ustedes todos van a hacer simulaciones, simular cosas. Entonces ustedes también van a necesitar esto. Y bueno, los ingenieros que hayan tomado esto, si tienen que hacer simulaciones, también les digo aquí. Y bueno, los informáticos también aquí pueden agarrar para eh, con problemas físicos, porque yo sé que ustedes van a aprender más cosas más específicas, pero aquí lo que hacen también es aprender todo de problemas físicos y aplicarlo numéricamente. Ya bueno, empecemos. Les vamos a mostrar. NumPy y trabajo con vectores. Empecemos primero a mostrar las listas. Aquí les inventé una lista bastante complicada. 1, 2, 3, 4, 5. Y voy a simplemente printearles y printearle el tipo. La clase, que es como el tipo de variable, después van a aprender cosas sobre clases. Es una lista, si quieren decirle, es más específicamente una lista de Python, pero funciona como lista. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Vamos ahora a mostrar, les voy a mostrar cómo funciona una función en una sola variable, en un float. ¿Qué le decimos? Puede también ser un int, un integer, que es un número entero, pero eso no va al caso aún. Es, pueden leerla, no se las tengo que escribir tanto. Aquí tienen un ejemplo también de cómo describir una función. Hay varias formas de hacerlo, este es un ejemplo laxo. Aquí es como un título o lo estoy comentando lo que es. Aquí tengo un docstring que es usualmente específico para las funciones, que explica lo que hace la función y lo que admite. En este docstring, si se dan cuenta, están esas dos cosas combinadas, porque dice al tiro lo que es el X y lo que, lo que se hace, y que es simplemente lo que hace. Hay funciones donde esto no va a ser tan fácil y van a tener que separar lo que hace de la variable. Bueno, no le puedo seguir explicando si lo que hace es simplemente sumarle uno. Y les printeo simplemente lo que hace. Ya. Ahora, el problema. ¿Qué pasa si intento eh, ocupar una función sobre una lista de Python? Uno se imaginaría, ya, entonces, ya, si esta cuestión hace x más 1, entonces esto es simplemente 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 1, 4, 4 más 1, 5, 5 más 1, 6. Eso costó más de lo que creen. Creen que soy. No, no. No, el computador no funciona así. El computador no es tan inteligente como nosotros. Nosotros somos un poquito más inteligentes en ese caso que los computadores. Por mientras, si alguien puede decir por el chat que Manetti escribió o sea, perdón, por el micrófono que él escribió mucho en el chat, avísenme porque tampoco puedo verlo. Las listas de aquí empiezan en cero. Sí, las listas de aquí empiezan en cero, como lo debería ser. Eso. Hay algunas cosas chicas de lenguaje. Pero eso, en Python lista empieza en cero, matemática 1, MATLAB 1, C no me acuerdo, todos los demás lenguajes tampoco me acuerdo, disculpe. R tampoco me acuerdo. A todo esto un pequeño cosa. No les recomiendo ocupar mucho R en esto porque se van a complicar mucho para algo que no está necesario. Nosotros no vemos muchas cosas estadísticas, vemos algunas cosas estadísticas, pero R es usualmente usado para cosas estadísticas. Algo chico. Bueno, Oye, ¿sí? disculpa, ¿Sí? van Pregunta. hasta N-1, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? Van hasta N-1, ¿no es Eso cierto? mismo, van hasta n-1. Tienes razón. Sí. El largo n, para que todos cachen, si tenemos, en Python, si tenemos una lista de largo n, la lista empieza en 0 y el último index es n-1. Eso. De hecho, se los puedo poner aquí.
aquí mismo les puedo decir el Python list 0. Les voy a poner que printe esto. Si a alguien le molesta que se escuche mucho el teclado, me avisa. Ya, mire, ahí se printió eso. Y esto se hacía así. Hay que poner print Python list. Perdón, no quería poner eso. Quería poner, si esta lista tiene 1, 2, 3, 5, entonces va a ser 4. Ahí tienen el ejemplo. Em, ya. Bueno, sigo. Nosotros habíamos quedado aquí. Ya vimos que hay un error. No se puede aplicar eh, una función sobre una sola variable en una lista. Ya. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Esto es lo que caen mucho. Y después les voy a explicar de nuevo por qué caen. Aquí está bien caer en esto, porque no hay otra forma, necesariamente. Van a tener que hacer un ciclo for. Y for in Python list, bueno, primero creamos una lista vacía y vamos a hacer como se hace a lo, bueno, como dicen los niños, a lo maldito. Vamos a ir uno por uno agregando a la lista Python. Ustedes se imaginan que sus computadores son bastante avanzados, no importa qué tan malo sea el computador. Ustedes saben que tienen más de un núcleo y que esos núcleos son bastante inteligentes en el procesador. Em, y los computadores ya han avanzado suficiente como para estar haciendo cosas de a una. Por eso es que esto es bastante poco eficiente, ocupando todo el poder en una sola operación. Todo el poder que tiene su computador en una sola operación. No importa que tan rápido sea el computador, si va a tener que estar haciendo una operación a otra operación a otra operación, siempre se va a demorar más. Los computadores pueden hacer varias cosas al mismo tiempo, por eso tienen abiertas varias cosas. Eso es información importante para ahora y para después. Pero bueno, por cómo está hecho el lenguaje y la estructura, aquí no hay otra forma de que van a tener que ir uno a uno agregando a la lista. En este caso, si se puede hacer de manera paralela, como se dice, solamente que hay que programar que esto funcione de manera paralela. Pero NumPy, por eso NumPy Supremacy, ya trae paralelismo agregado. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Importamos NumPy y printeamos NumPy-vec. Una cosa también, cuando le pongan nombre a sus variables, no les pongan ugu, no les pongan xd, no les pongan sus, a menos que sea necesario sus, pónganles nombres que lo describan. Y eso es para nosotros también, y para ustedes. Porque cuando ustedes se vayan de vacaciones y tengan un script tirado, se vayan 2 o un mes de vacaciones, cuando vuelvan y tengan que ocupar ese script, ahí van a ver cuando no se van a acordar qué de cresta era sus, qué cresta era XD, es mejor ponerle nombre y comentar bien lo que es. Por muy entretenido que sea ponerle cualquier nombre a una variable, es mejor acostumbrarse. Bueno, aquí tenemos numpy-vec, es np.array. Lo que hice aquí fue transformar la lista de Python a un array, array, de NumPy. Este es un vector y es un vector horizontal. Es importante porque NumPy sí considera la diferencia entre los vectores horizontales y los vectores verticales, que es básicamente uno del transpuesto del otro, porque los ND-array en sí son una simplificación de la forma del... Son básicamente una matriz. NumPy también se puede trabajar con matrices. Probable que después tenga que trabajar con matrices. Es mucho más fácil e intuitivo entender primero cómo funciona con vectores que con matrices. Pero, y bueno, la iteración de los vectores es bastante más fácil que una matriz. Pero bueno, primero vamos a ver vectores. Cuando se vean matrices, se van a ver matrices. Bueno, les printeo NumPy-vec y el tipo para que lo vean. También lo hace con brackets. Eh, pero, ahora, ¿qué pasa si aplico la función en esto? Jaja, lo hizo por sobre cada uno de todos ellos. Lo que pasa es que las listas
de Python, o sea, perdón, estas listas no son listas, es un numpy.ndarray, es un vector. Y cuando uno aplica una función a una sola variable, lo va a aplicar sobre cada uno. Esto es un poco más inteligente. Y la gracia de esto es que si se dieron cuenta es un solo paso. Y no es que lo esté haciendo con un ciclo for y viendo cada uno. Los ve cada uno al mismo tiempo. Todos esos números fueron calculados al mismo tiempo. No como esta, no como esta ejecución que fueron todos calculados uno tras otro. Em, ¿Alguna pregunta? Estoy viendo. Ya. Espera, que voy a responder. ¿Qué hace print type? Sí, imprime el tipo de variable. Em, Al tiro le digo para qué era pen. Es un poco más específico que simplemente el tipo de la variable. Te entrega la clase. Si alguien quiere buscar, no le voy a enseñar ahora porque esto es materia y es un poco más complicado de lo que parece. Si, entrega la clase. ¿A qué clase pertenece? Eh, ¿A qué clase de objeto pertenece? Porque en Python existen cosas que se llaman objetos y esos objetos pertenecen a clases. Es un poco más específico que simplemente el tipo de variable o el tipo de cosa. Si quieren, van a tener que buscar eso, porque si quisieran que les explicara ahora, tendría que estar una hora explicándoles. ¿Qué era append? Append es lo que hace es que agrega a la última, a la último index de tu lista. Lo concatena. No, no es concatena de juntar dos. Append, no me acuerdo cómo se llama en español, pero eso es lo que hace. Digamos que tienes una lista vacía, uno hace un append en esa lista, lo agrega al último index, el último index es el único que hay, que es ninguno, entonces tienes el primer index. Y ahora que tienes esa lista que tiene uno, si uno pone append de nuevo, te lo agrega de nuevo al final. Básicamente haría agregándole a la colita. Ya, bueno, aquí vemos esta cosa fantástica. Algunos quizás les sorprenda, a otros no. A mí siempre me encanta verlo, porque así muestra de que uno puede entender un poco más cómo funciona el computador, de que está haciendo algo paralelo. El computador no está trabajando, el computador no es tan inteligente, entre comillas, como nosotros, pero tampoco es tan tonto. Em, el, lo, las distintas partes del computador que procesan cosas son más inteligentes que otras. Por ejemplo, el procesador del computador es bastante inteligente en cuanto a procesar. La tarjeta gráfica, que son las principales dos cosas que uno conoce que procesan, es harto más tonta, pero la tarjeta gráfica son como muchas hormiguitas, por ejemplo. Pueden hacer cosas que solamente pueden, no, bueno, las hormiguitas no son tontas, en realidad, pero pueden hacer muchas cosas fáciles, pero muchas, muchas, muchas cosas al mismo tiempo. En cambio, el procesador se dedica harto más a hacer cosas complicadas, pero no puede hacer tantas a la vez, porque son más complicadas. Es una forma fácil de ver. Bueno, ya ahora les voy a mostrar un poco de cómo empezar a escribir algunas cosas en Python. Esto es como para que la gente que no haya ocupado Python hace rato se familiarice un poco. Por ejemplo, ya, vamos a hacer la derivada para adelante, y esto es para que hagan la derivada para adelante, porque el profe hizo la derivada para adelante, hizo todas esas derivadas, y ahora vamos a hacer todas estas cosas para como que se familiaricen un poco visualmente con el lenguaje, si es que lo olvidaron un poco, aunque dudo que se lo hayan olvidado mucho. Bueno, aquí definimos forward derivative, no le puse ningún título, pero aquí expliqué lo que hace en el docstring. Justo aquí también me fue mucho más fácil porque no tuve que nombrar al tiro lo que admite cada variable. Si uno quisiese estar de verdad en un trabajo, uno tendría que hacerlo igual. Decir específicamente qué hace cada variable, por ejemplo. O sea, qué es cada variable. Y tendría que, por ejemplo, aquí, poner algún tipo de assert o algún tipo de error. Esto es un ejemplo. Es, el assert es simplemente no es como que te salte un error, no un error de verdad que uno programa en la función. Los errores usualmente son más específicos y te tienen que decir qué error. El assert type es simplemente ya que el tipo sea esto. Bueno, si es un error, solamente que les digo que en general cuando uno programa este tipo de cosas, si uno quiere programar que salte un error, tiene que ser más específico. No les vamos a pedir eso, pero les estamos mostrando un ejemplo. Si ustedes quieren agregarlo, está bien. Em, Dependiendo del problema, pueden dar punto, no les puede dar punto extra, no creo que sea mucho extra, una décima quizá, pero es para ustedes, no es como para nosotros. Nosotros vamos a ser, entre comillas, laxos cuando uno revisa el código. No buscamos que sean
muy específico, que todo esté perfecto y ese tipo de cosas. Nosotros queremos que aprendan el método numérico, cómo funciona. Pero bueno, bueno, aquí simplemente hago lo que hace la derivada hacia adelante con espaciado h. Sé que eso puede ser raro decirle espaciado h, pero tiene sentido porque cuando uno, imaginemos que el h sea común de x, cuando uno lo hace en cálculo integral diferencial, el h o de x es un espacio infinitesimal, pero aquí no tenemos, el computador no puede hacer cosas infinitesimales, solamente podemos hacer cosas, alguien quiere entrar. Solamente podemos hacer cosas, ¿cómo se llama? Discretas. Entonces, uno básicamente hace como el espacio H, lo que está haciendo, pensándolo como la teoría detrás, es hacer una grilla imaginaria de todo el espacio en X y discretizar todo el espacio. Al menos, aunque uno puede estar en algún lugar subdiscretizado, al momento de derivar, cuando digo ligar subdiscretizado, digamos X puede estar entre medio de un H, se podría decir. Digamos que empezamos entre 0 y H, X puede estar en H medios, pero al momento de derivar, solamente se observa en H. Cualquier cosa que uno quiera derivar y esté entre medio de, por ejemplo, entre H medios y H tercios, no va a tener ninguna precisión, no va a tener sentido. Eso es importante. Yo sé que como puede ser como medio obvio, pero es importante verlo, porque puede ser que ustedes estén, cuando deriven, y no se dan cuenta de que están haciendo eso, de ocupar, les va a salir algo, solo que no va a tener sentido. Y si no, y si no procuran verlo con algo que sea analítico, o si no tienen algo analítico, van a pensar que puede que esté bien. Lo más probable es que no esté bien y les dé una cuestión cualquiera. Eso les digo. Bueno, pero usualmente H1 lo hace bien pequeño. Eh, digamos, lo más, incluso 10 a la menos 2 puede ser bueno para ciertas cosas, 10 a la menos 3. No sé, no siempre intenten tirarlo tan chico porque a veces van a tener que procesar muchas cosas. 10 a la menos 3 en general está bien. 10 a la menos 5 ya con eso están listos, si pueden hacerlo. En general, yo creo que todos sus computadores, por muy malo que pueda hacer el computador, va a poder agarrar 10 a la menos 4, 10 a la menos 5. Y bueno, si quieren darse color, pueden hacerlo 10 a la menos 10. Y no sé, tanto color, 10 a la menos 20 no va a hacer nada porque están trabajando con float. El profe ya les mostró que en general, o sea, que el computador al float normal, lo más chico que ve es 10 a la menos 6. No quiere decir que hayan cosas más chicas. Python de hecho tiene float 64, que creo que ve 10 a la menos 256. Sí, un número chico que puede tener esa precisión. En este nunca van a tener que ocupar ese tipo de cosas acá. Siempre van a tener que hacer cosas a lo más, un espacio de 10 a la menos 10, y eso va a ser probablemente para ver algo sobre la precisión. Cuando tengan que ver cosas de precisión van a tener que tirar cosas chicas. Vamos a revisar si es que tengo algún mensaje. Nada. Bueno, este simplemente pueden leerlo, y mejor que lo lean. Así no quiero tener que explicárselos, porque eh, eso es mejor que no se lo expliquen y como que uno lo lea y uno buscar. Porque esto simplemente define una función, no le puse ninguna descripción. Cuando ustedes hagan funciones tienen que poner descripción a todas. Esto es como lo único, si se hace un polinomio, es lo único a lo que a lo más no tendrían que ponerle, porque es simplemente un polinomio. Ya ves. Bueno, y aquí importamos otra librería que vamos a plotear después, que es Matplotlib. Matplotlib.pyplot. Hay más cosas en Matplotlib que Pyplot, pero es lo que principalmente van a ocupar y lo que quizás nunca más vean nada más que no sea Pyplot. PLT es el nombre estándar que ocupa desde tiempo inmemorial. Alan Turing le puso ese nombre. No se lo puso, pero es porque no he visto a nadie ocupar PLT y si no ocupáis PLT, no sé qué pasa. Igual que NumPy es NP. Bueno, la primera cosa que pongo acá. Ah, por cierto, si nos quieren preguntar sobre qué hacen alguna cosa de alguna librería, no nos pregunten a nosotros primero. Pregúntenle primero a internet. Y no le digo que es flojo que no les vaya a responder. Es porque cuando nosotros después no estemos, ustedes van a tener que preguntar a internet y van a tener que hacerlo. No importa lo que estudien, no importa qué estén haciendo, van a tener que preguntarle a Stack Overflow.
van a hacerlo. Y Stack Overflow es probable que les tenga la respuesta. Una cosa importante a aprender en este curso es que si quieren buscar algo de alguna librería, es importante hacerlo solo y saber más o menos cómo buscarlo. Usualmente, si les sale un error, copiar el nombre del error y buscarlo, eh, intentar describirlo. Tristemente, esto tiene una pequeña barrera de idioma, ya que en inglés es probable que encuentren todas las respuestas para todo. Eh, Esto puede sonar como un poco, se podría decir incluso racista, pero no lo es. Mucha gente en India lo que hace, muchas de estas personas que les van a responder van a ser de India, porque allá tienen una gigante empresa de tech y todos saben y todos lo hacen en inglés. Y eso, o gringo, o de otros países. Pero esos son como el gran bulk de las cosas. Porque, por ejemplo, también hay una gran empresa de tech en China, gigante, pero ellos se preguntan usualmente entre ellos. No como en India, que aunque sí se preguntan entre ellos, principalmente hablan en inglés para todo este tipo de cosas. Y a mí me han salvado innumerables veces. Por muy fácil que sea simplemente el error, todos van a encontrar un error y alguien se lo va a responder. Si quieren preguntarnos a nosotros también, pero se lo sugiero, les sugiero que hagan. Bueno, ahora les sigo explicando. Aquí simplemente lo que hice fue setear el tamaño global de los plots. Esto es algo específico de PLT. Se los pongo aquí, se lo explico solamente porque les explico lo que hace. Es un ejemplo de explicar lo que está haciendo esto. Em, este tipo de cosas igual es importante ponerlo, aunque pueda ser como obvio para que alguien ya que lo sabe, y ustedes podrían asumir que nosotros ya lo saben. Pero como ya les dije, es importante para uno, es importante para el otro. Bueno, aquí simplemente le pongo los parámetros iniciales. Eh, Aquí que estoy haciendo, voy a intentar hacer una derivada y voy a hacer la derivada en el tiempo y en un punto. Eh, Aquí hice simplemente x que empieza en 0 y x sub t, le pongo sub t como si se estuviese moviendo en el tiempo, digamos. Eh, Ocupo, creo aquí un vector, un array de NumPy. Y aquí les pongo qué hace. Esto se los pongo a ustedes. Esto no tienen por qué ponerlo ustedes. No tienen por qué ser tan específicos para decir explícitamente lo que hace este, función de una librería. Si es que ocupan una función de una librería, eh, si lo ocupan muy comúnmente en el curso, no tienen por qué estar explicándola todo el rato. Aquí, por ejemplo, lo que tendrían que haber puesto es, aparte de esto, aquí yo le estoy diciendo lo que hace nomás Linspace, lo que admite, que es como el inicio, el final y la cantidad de números que van a haber en el array. Aquí lo que tendrían que haber dicho es crea un array donde, y ahí describe lo que les acabo de decir de start, stop y número. Eso. Bueno, después de que les dije eso simplemente creé un array, no va a ponerme a crear un array de 1, 2, 3, 4. Si NumPy tiene formas de crear arrays, uno puede crear arrays de ceros, arrays vacíos, arrays donde uno le pone el inicio, el final y el número, o uno al revés también, el inicio, el final y el espaciado, ese tipo de cosas. Linspace y el otro que van a ver aquí, que es arrange, son los que más se ocupan. Bueno, y vamos a ejecutar simplemente la derivada. Si se dan cuenta, es hacer lo mismo, solamente que uno está ejecutando sobre un número y otro sobre un vector. Si se fijan, esto es una función sobre, bueno, y primero que todo admite una función y la función se hace sobre un número. Esto es un número y esto también es un número, una sola variable. Em, y bueno, como NumPy es bastante amigable, nos va a hacer el array en NP es distinto a un vector, ¿verdad? Le decimos vector, pero, o sea, array y vector, casi en este curso, por ejemplo, se va a decir básicamente que es lo mismo. No es exactamente un vector, pero para todas las cosas que se ocupan en física, sí, es básicamente un vector. Si tú le multiplicas, por ejemplo, si este vector, si por ejemplo tú intentas multiplicar una lista de Python por un número, por 10, no te va a hacer nada, creo. Pero si tú multiplicas por 10, funciona como un vector, le multiplica cada uno. Si tú multiplicas dos vectores, vas a necesitar vas a tener que multiplicarlo así, como si fuese, porque cuando uno
B vectores usualmente uno los ve que están multiplicando así, pero en realidad cuando les digo esto es como un vector en línea por un vector en línea, pero en realidad la operación correcta es un vector en línea por uno transpuesto. Para efectos prácticos funciona como un vector. Pandas se podría decir más cuando uno... hay otro que también se ocupa, porque se ocupa o NumPy para hacer vectores o pandas. Yo le muestro NumPy porque es más fácil de mostrar, pero pandas puede ser usualmente más poderoso, por ejemplo, para astronomía. También funciona como vector. Y decir que funciona harto como vector. Bueno, y le puedo ejecutar esto. Ya les dije todo lo que tenía que decirle. Aquí, si se fijan, H le puse en día a la -3, porque no necesitamos mucho más espaciado. Si vamos de 0 a 10, con un espacio de 100, eso quiere decir que el espacio más chico va a ser de 0,1. Entonces, el espaciado, en la discretización del espacio, lo hacemos dos órdenes de magnitud más chico, no va a ser mucho problema. Bueno, aquí les printé el tipo, el class type, para que puedan verlo con su propio ojo, que simplemente uno es un float y el otro un array. ND array, tiene un nombre específico de que es ND array, pero no se los no se los voy a explicar ahora. Si quieren, búsquenlo, porque tendrán que ya empezar a ver cómo funcionan todos los arrays de NumPy, como las matrices y todo eso. Bueno, y el último, o sea, el penúltimo, porque después les voy a mostrar el último. Aquí les puse hartas cosas que probablemente no entiendan y que si quieren buscarlo, lo van a buscar. ¿Y por qué no se los voy a explicar? Porque tendré que empezar a explicarles todo sobre Matplotlib y eso es mejor que uno lo busque, porque todo es súper intuitivo. Bueno, primero, uno puede ahorrarse todo esto y la figura no va a quedar tan bonita, pero va a quedar. De hecho, se los voy a mostrar. De hecho, se los voy a mostrar primero sin todo esto. Control X. Plotemos la figura solamente. Es un plt.plot y es de, bueno, X, Y, un plot X, Y. El color que le puse a esta línea, le puse magenta. Dije, aquí, por ejemplo, estos son parámetros extra. Le puse que fuese un poco más gruesa la línea. Le puse el label, que es como el nombre que después va a salir cuando aquí en plt.legend, que salga la leyenda. Este va a ser el valor numérico calculado. Y después, todo esto aquí antes hice también la derivada como la derivada con la mano. Cuando hice esta función que vamos a derivar y esta función que ya está la derivada, lo derivamos numéricamente y analíticamente y las vamos a comparar. Eso me faltó decirles, de hecho, explicando tantas cosas. Bueno, vamos a plotear que va a ser primero lo que calculamos numéricamente. Y después simplemente ploteamos lo que se calcula a la mano, así, no numéricamente. Este le puse amarillo, aquí le puse una línea distinta. Importante esto, cuando ploteen varias líneas, tienen que ver ustedes que se diferencian. Aunque la línea esté sobre otra, es importante que se diferencien. Si me ponen un plot donde sale una curva encima de la otra y solamente se ve una, eso está muy mal, porque no me está entregando información. El plot lo que más hace, tiene todo el sentido del mundo, pero lo que muchas veces uno olvida es que el plot es información, es solo información, y quiero que me lo entregue bien. De hecho, si yo le saco esto, mira, les voy a mostrar sacándole esto y se van a dar cuenta. Bueno, aquí tiene el label y todo esto. Aquí está el plot. Si se fijan, la línea magenta, o sea, la línea magenta es la primera que hice, entonces es la que está debajo. No es que la línea magenta esté con un estilo de línea, la línea magenta está sólida, solamente que como el valor analítico es tan parecido al valor numérico, porque esto es un polinomio y lo calculamos igual con un gran grado de precisión para el nivel del polinomio, porque imagínense que este polinomio llega hasta valores de 4000 y el espaciado es día a la -3, no se va a notar acá. El valor analítico está en dash line, en línea cortada. No sé por qué le decimos línea punteada en español, si no son puntos, son cortecitos. No es que la línea magenta esté en línea cortada, sino que como la línea amarilla está encima de la magenta y esa está cortada, parece que estuviesen las dos cortadas y estuviesen así. Pero por eso la leyenda no entrega la información. La leyenda nos dice que esta es una línea sólida y esta es una línea cortada. Entonces ahí uno entiende que la línea de abajo es sólida y la de línea de arriba es cortada. Siguen siendo las dos líneas, solamente que, bueno, lo que ya le expliqué. Por mientras, estas son cosas que vamos a mostrar cosas para hacer el gráfico más bonito y que entregue una información más, mejor legible. Uno primero, por ejemplo, cuando uno hace el plot,
se hace al tiro una figura y se crea. En cambio, uno puede crear la figura antes y puede entregar los ejes antes, que es lo que hice aquí. Crear la figura y crearlo, agregarle los ejes. Después uno puede trabajar los parámetros. Uno tiene que buscar eso después, ¿cómo? Porque son demasiadas cosas las que uno puede controlar. Por ejemplo, los tics son cosas que del plot en sí. No les voy a explicar todo lo que hice aquí. De hecho, no entiendo bien lo que era direction. Yo este específicamente lo copié para que después lo buscaran. De hecho, yo también debo buscar qué es direction. Em, pero va a hacer que se vea más bonito esto. El grid sí me lo sé bien. El grid simplemente el color, el alfa, que es qué tan transparente es, el estilo de la línea que va a tener la grid. La grid es una grilla y el grosor de la línea. Miren, o sea, harto mejor. Ajá. Ah, bueno, los tics aquí sí, ¿verdad? Axis es que vamos a cambiar estos tics aquí, que estos son los tics, en este caso. Vamos a cambiar ambos. Em, el label, aquí se lo cambiamos a D, que es azul, y si lo ven morado, es un efecto óptico. Por algo hice estos colores, para que sea bastante entretenido. Sí, esto es completamente azul. ¿Alguien más lo ve morado? Esto es una buena entretención. No sé si alguien lo ve morado. No, creo que Sí, lo veo morado. se logró. Ya, bueno, y estas lineecitas son rojas. Y bueno, por ejemplo, aquí podemos, aquí lo que hizo esto es el largo y el ancho. La dirección es out, para que no esté para afuera, o sea, perdón, para que esté para afuera y no para adentro. Y si se fijan, es súper intuitivo. De verdad no sabía lo que era esto, pero con solamente empezar a leerlo, se cachó todo lo que era todo esto. Y bueno, sí, aquí se ve la grilla que está en Aqua, pero que es básicamente Cyan. Sí, se lo dicen los otros colores. Colores en Linux son más saturados. No sé si eso es una afirmación o así como... No sé si son más saturados. eh, es una afirmación. O sea, ¿lo sabes? Yo no lo sé. O sea, se ven más saturados, pero creo que es base. Uno lo puede desaturar. No es que se vean más saturados, es que ocupé los otros colores primarios. Cian, magenta y amarillo, que son los que usa la impresora, se ven mucho más saturados porque son los que más saltan a la cara. Por eso es que se ocupan en la impresora. El rojo, el RGB, no están saturados. eh, sí, no están saturados. No se ve tanto a los ojos. Eso. Estos se sienten más saturados. No es que estén más saturados. De hecho, este cian de acá atrás está súper, mire, 0,25. Porque ustedes no quieren ver esto. Ah, o sea, quizá ahora se ve bastante piola, pero es harto vómito de colores. Esto solamente se lo estoy mostrando porque se ve bonito y es como algo piola, porque si no sería mucho vómito de colores. También es importante que no vomiten tantas cosas en el plot. La información tiene que estar concisa y lo más importante es lo que se tiene que resaltar más. Le puse estas cosas colores, no, solamente para que vieran que se pueden hacer varias cosas en los plots. Bueno, eso. Y miren, voy a ver qué pasa si el line style lo cambiamos simplemente una línea. No se entiende nada. ¿Dónde está el morado? Si ustedes me ponen esto, está mal, aunque me hayan puesto la leyenda. Es como, yo no sé si, porque aunque esto salga con morado, yo no sé si esto está debajo de esto o no se ploteó. Puede porque en la leyenda saldría incluso si no se plotea. Eso. Y hay distintos tipos de línea también. Y bueno, también pueden hacerlos con marcadores. Ya. Y bueno, ya lo último que ya vamos terminando. Si se fijan, no me demoré mucho en mostrarles todo esto. Por eso es que el auxiliar puede durar menos. Yo sé que a ustedes probablemente le agregaría más también que empiece un poco más tarde. No tiene por qué ser a las 9, puede ser 10 para las 9 para tener un poco más de tiempo. Pero bueno, derivadas centrales y programación en base a vectores. Esto entre comillas, programación en base a vectores, no es tanto programación. Aquí se me olvidó ponerle el docstring, lo había dejado el espacio, pero imagínense que está. Bueno, la derivada centrada. Y aquí les digo entre comillas que voy en base a vectores, porque simplemente llegar y ocupar el vector adentro. Pero
esto, por ejemplo, les puede como, entre comillas, abrir un poco los ojos y no programar, o sea, no programar como con las bases nomás y como robot se podría decir. Porque aquí yo programé esto es simplemente que yo le entrego todo. O sea, yo tengo que hacer todo. Esto es, por ejemplo, en esta forward derivative, la derivada solo hace la derivada. Y yo tengo que hacer todo lo demás. Yo tengo que hacer la función, hacer x, armar x y darle h. Pero el computador puede hacer varias cosas. Aquí voy a hacer menos trabajo. Y esto es lo que también creo que les que dice dt-dt. ¿Dónde dice eso? Para cambiarlo. Ah, no, aquí dice de f a dt. No sé si. No, en la resta. ¿Dónde dice dónde está? Ah, verdad. Gracias. Bueno, igual no lo uploadé, es solamente como para mostrarles. Lo que voy a hacer aquí es hacer menos trabajo y que esto haga más. Aquí ya, center derivative. Voy a hacer la derivada centrada. De nuevo le voy a tener que dar una función. Esto en general es lo que uno tendría que siempre trabajar por fuera, porque uno siempre tendría como que ya, uno hace su center derivative y uno decide qué función deriva. Pero aquí ya pensemos en un problema físico, entonces ocupamos tiempo. Voy a darle el tiempo inicial, el tiempo final y el espaciado temporal. Y esta, la gracia de esto es que hago menos trabajo, no tengo que hacer el vector de tiempo. El- puede tener otras consecuencias, ¿sí? De que eventualmente esto puede ocupar más RAM, porque, porque van a ver el resultado, se tendría que ir acumulando muchas más cosas, pero eso ya no va tanto al caso ahora. Lo que queremos principalmente aquí es velocidad. Lo que hacemos aquí es que creamos el vector adentro de la función. Y eso nos va a facilitar la vida a nosotros. No tenemos que estar haciendo muchos vectores, no. Uno simplemente ya, quiero derivar esta función, desde dónde hasta dónde, y el dt. Y aquí lo que hago, lo que usualmente también se hace, es que hago, bueno, aquí ocupo arrange en vez de linspace. Linspace te da uno hace un vector a partir del inicio del vector, del final del vector, y en linspace uno le da la cantidad de valores que quiere. Aquí yo le voy a dar el espaciado, y le voy a dar el mismo espaciado. Esto me ayuda a tener una buena precisión al momento de graficar. Esto va a hacer que sea una línea bien, bien bonita. Bueno, y después simplemente uno hace la derivada. Si se fijan, llegar y hacer lo mismo que hicimos antes. Y aquí el return, lo que entrega la función, no solamente entrego el df a dt, sino que también entrego el t. ¿Por qué? Porque esto me puede ser útil. Para no estar escribiendo t todo el rato, puedo hacer que esta función me dé los dos. Y después cuando quiero plotear, simplemente puedo hacer esto, que el x sea el 1. Esto lo debería haber dado vuelta, ¿sí? Para que primero entregue, entre comillas, el eje x y entregue el eje y, que sería la derivada. Entonces, si lo hago aquí, eso. Si se fijan, lo que me entrega es una tupla. Es parecido a una lista Python. Eh, de nada, Ariana. Eso es de verdad. Miren, ya, bueno, se lo voy a decir al final. Esto es lo que más quiero que les quede. Bueno, el principio es una tupla, y la tupla consiste en un ND-array y en otro ND-array. Uno puede meter cosas en cosas en cosas en cosas. El array, eso sí, tiene que tener números. Las listas pueden tener lo que sea. Para eso que también son útiles las listas de Python. Yo puedo tener una lista donde esa lista le puedo poner lo que quiera. Pero al array de NumPy no le tengo que poner números. A lo más le puedo poner otros vectores para transformarlo en una matriz. Eh, pero la matriz no funciona tan bien así. Mejor forma de hacer la matriz. Y por ejemplo, aquí le puse un espacio bastante chico. Si se fijan, lo hace al tiro. Y eso que estoy en Jupyter. Jupyter se demora más. Si lo estuviese haciendo, puedo poner, tendría que hacer un poco más de cosas para mostrar cuánto se demora. Pero si se fijan, se demora súper poco. Y eso es todo lo que les tengo que mostrar. En realidad es súper simple todo lo que mostré, es más o menos básico. Pero cuando uno llega, a uno no le dicen esto de lo que hizo, por ejemplo, Oriana, de que uno está haciendo todo con for. Uno llega y los hace. En plan común, le dicen, hagan la cuestión, hagan la wea. Porque
es cosa que lo hagan. Pero cuando uno ya está, bueno, ya están en mínimo, mínimo en tercero, que quizás hay gente en segundo, cuando ya están en tercero, ya, la idea es que ya empiecen a no solamente hacer las cosas porque sí, sino que hacer las cosas más bien, las cosas mejor, eh, por su propio bien. Especialmente para los científicos, ya que ustedes tienen menos tiempo que los ingenieros como para empezar a alistarse, porque ustedes ya van a tener que terminar, ustedes terminan antes la licenciatura, geofísico, astrónomo, físico. Sí, 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 les va a subir esta cuestión. Em, sí, se les va a subir. No sé cómo funciona Jupyter en otras cosas. Yo, por ejemplo, les voy a mostrar. eh, Voy a dejar de compartir. Les voy a mostrar un poco cómo funciona otro sistema operativo, o cómo se ve. Ay, paré. Ah, no, no. Em, Les voy a mostrar, ya están viendo todo esto, cómo funciona otro sistema operativo. Creo que están viendo todo. Se ve que es un poco distinto. Este se llama Pop OS. Em, esto, esto se llama Pop OS y funciona así. Es bonito. Uno puede poner las cosas. Mira, lo que más me gusta es mi terminal. Aquí estoy corriendo el Jupyter. Y les recomiendo de que si pueden, si quieren nos pueden preguntar. A ver, antes, espera. La Matrix. Sí, le puse ese color porque, uy, ¿cómo no le voy a poner ese color? Se ve cool. Eh, Quizás ya lo dijeron, pero es necesario usar alguna versión de Python específica 3 o 2. Ya, con el profe yo creo que no. Pero para nosotros, yo ejercería un poco de mi poder oligárquico acá y decirles que ocupen 3. Casi obligatorio. Como les voy a decir, no ocupen 2. Y si me ocupan 2, va a ser como así como al borde, porque 2 casi deprecado. Van a ver, si buscan cosas, van a tener que buscar específicamente para 2. Todo lo que busquen ahora, el 95% de las cosas van a ser en 3. Porque en los cursos anteriores ya no ha pasado. Matplotlib es terrible, por ejemplo, porque es no es que sea muy distinto, pero tiene como justo sus cositas chiquitas distintas entre 3 y 2 tal que la caga. Spider es perfecto, porque es que igual preguntarme eso no es una pregunta estúpida. Lo que digo es, no va tan el caso, porque Spider es simplemente la interfaz que uno ve. En Spider tú corres scripts y después nos van a tener que entregar el script. Spider es simplemente lo que ocupáis para correr, para tener como tenéis varias cosas como la terminal ahí. Eso lo recuerdo porque creo que tengo Spider en el Windows, pero yo no tengo Spider. Ah, también les puedo mostrar, esto es lo que yo ocupo para escribir los scripts. Si me quieren preguntar, o a cualquiera de nosotros, cómo VS Code lo más recomendado, ya, sí, honestamente yo recomendaría VS Code si que esté ocupando, así te puedes creer que estáis trabajando en Google, en Microsoft. Es bastante un programa súper bueno. Oh, tiene licencia gratuita para Python, ¿verdad? Nunca he ocupado Python, pero sé que es bastante bueno. Miren, este es mi... Se lo muestro solamente para que vean que la gente que... Porque creo que ya en mi tiempo era como, ya hay que instalar Ubuntu, ahora ya no tanto. Pero no quiere decir que, por ejemplo, aquí les voy a mostrar donde todos cometemos este error. Aquí no comenté nada, porque igual la gente, por mucho que les diga cosas, a veces es floja, pero tengo otros donde tengo todo comentado. Eso, si quieren algunos saber cómo instalar Ubuntu, saber cómo instalar algún otro sistema operativo. La gracia de Popo es que les digo el tiro, si quieren de verdad cambiarse a un sistema Unix y no sé, no quieren dejar de poder jugar sus juegos de Steam, Popo es bastante bueno, que es el que ocupo. Ubuntu también se puede, eh, pero es bastante más cómodo en esto. Puedo llegar, escribir la terminal. A veces sé que puede ser quizá un poquito chocante tener que pasar de uno a otro, porque esto es muy extraño. Por ejemplo, aquí abrir la terminal. Puedo abrir otro Jupyter. O puedo correr algún... Aquí se corren los programas. Hay que aprender. Pero por eso, en esta cosa hay que aprender harto. No sé si alguien tiene alguna otra duda. Ya le expliqué todo. Yo creo que ya le entregué lo más importante de esta clase, que es como, si pueden no ocupar un ciclo for, no se ocupa. Eso yo creo que es lo que más se tienen que llevar.
no ocupen el ciclo for, a menos que sea 100% necesario. Lo otro que les enseñaría, si que pudiese, es no ocupen if. Hay alguien, justo está entrando. No ocupen los ifs, o por lo menos no ocupen true y false en los ifs. Pero eso ya le tendré que explicar un poco más. Se los puede, bueno, ya que queda poco rato. eh, Cuando uno se ocupan ifs, lo usualmente más útil es ocupar números en el if, algo como por ejemplo, no sé, x igual igual a y, porque lo que hace el computador es que mientras va corriendo, sí, mientras va corriendo eh, el computador mismo va diciendo ya, cuando ve un if, ve un condicional, intenta adivinar antes, con números. Pero si ve un true o un false, no va a poder adivinarlo y va a tener que hacerlo. Entonces, no se va a poder ahorrar ese tiempo. Cuando ponen un if en un ciclo for, que es probable que alguna vez tengan que hacerlo, por ejemplo, si ponen un if, un solo if, y tienen que hacerlo una vez, da lo mismo. Si, eso, ¿qué? 10 elevados menos 6 segundos. Pero si lo ponen en un ciclo for, si de hecho se hace en un ciclo for con simplemente un if true or false y lo hacen correr harto, se va a demorar. En cambio, si lo hacen como con, no sé, x igual igual ahí, ahí se demora súper poco comparado con el otro, porque va a ir pudiendo predecir y si lo logra predecir bien, que es estadísticamente una mitad de las veces, eh, se va a ahorrar todo ese tiempo. Y cuando uno hace ciclos for, cuando uno trabaja con otras cosas que tiene que estar iterando, iterando, porque van a haber veces que va a haber que iterar para distintas cosas, em, todo lo que hace, todas esas cosas que uno dice, ya esta cuestión no ocupa nada de tiempo, empiezan a ocupar tiempo porque se empieza a sumar, se suma miles, cientos de miles, millones de veces cuando estás programando. Tienes que hacer 10.000 iteraciones. Eso. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Estoy aquí sentado leyendo el chat, hablándole de la vida, básicamente. Si creen que si nadie tiene otra duda, ya son las 9:52 y no sé si tienen otras clases, probablemente los que tengan clases se tienen que ir, entonces ya los dejaría. Ah, ya, verdad. Em, si esta clase va a ser online y bueno, la gente, Pop, ¿es tu recomendación de distro entonces? Ya, mira, honestamente lo digo solamente, principalmente porque es bonito, podéis jugar, aunque yo no lo hago, y es como fácil. Pero si quería ocupar otra distro, uno tiene que aventurarse en las distros si es que uno quiere hacerlo. Yo no, o sea, sí, yo creo que es bueno para trabajar. Yo creo que quizás no sea el mejor si es que uno es DCC. Pero, pero a mí me gusta cuando uno trabaja, bueno, esto también es una recomendación, pero esto es como más personal. Cuando uno trabaja, tu lugar de trabajo te tiene que gustar, porque así vas a estar más a gusto. Y esta cuestión, por ejemplo, es más o menos oscura. A mí no me gustan mucho las cosas brillantes, entonces esto es oscuro. Esto creo que es predeterminado, pero siempre me gustaban mucho los fondos predeterminados de Linux. Ya descargué una terminal que podía ser bonita. En Windows como que no puedes hacer todas esas cosas. No sé, la plata que junté con los auxiliares como para comprar tu teclado, para comprar tu mouse. No como, o sea, aunque pueden ser gamers, porque generalmente los gamers tienen como más opciones, como que simplemente lo hace como un lugar más agradable para trabajar. Eh, Cosa que a veces uno simplemente no lo piensa y uno no se da cuenta. Pero también es una buena recomendación eso, de que si, no sé, te puedes dar 20 minutos, media hora para que sea tu... Yo sí que recién aprendiendo con Fedora. Ah, pero están en tercero. Yo le estoy diciendo aquí de cosas que uno aprendió hace rato, no se demora en aprender, no sé cuántos ya, no sé, quizá, mira, honestamente, yo ya llevo harto rato en esta universidad, yo creo que quizá algunos de ustedes fueron fui su ayudante en intro de la física, quizá. Yo he tenido eso, ya he visto generaciones crecer, y uno aprende, uno se demora en aprender. Hola, no me acuerdo sus nombres tanto porque igual pasa rato, y uno ya, yo creo que le reconocería las caras, ya, pero qué entretenido. O sea, aquí van a haber estos problemas de, honestamente, moderna sería bacán si es que se pudiese hacer programando, porque yo creo que de las cosas más cool es que, que esa materia que uno ve moderna, toda es como programable para obtener resultados.
Y eso es como súper raro, especialmente la parte de cuántica, porque es como, qué chucha. Y no, porque cuántica es como, es pura... Y ustedes ya aprendieron álgebra lineal, lo cual es bueno. Eso también, la notación, si es que alguien está viendo el video y está viendo que al final, eh, esto es para todos en realidad, porque es para todos los cursos. Álgebra lineal es probablemente lo más importante que pueden tener para computación, por lo menos para esto. Si les fue mal, no se preocupen. Si les fue bien, tampoco se preocupen. Si lo importante es que lo hayan pasado y puedan recordar algunas cosas. Cosas como valores propios, vectores propios, em, eh, hacer una matriz, poner una matriz. Y chistosamente, bueno, van a tener que aprender cómo se indexan las matrices. Es un poco contraintuitivo en Python, bueno, en casi todos los lenguajes, pero van a tener que acostumbrarse mucho a como ver una matriz, imaginársela en la cabeza. Eso, imagínense la matriz en la cabeza. Eso es lo que pueden trabajar. Y bueno, como no dejar tirado como las cosas de lineal. Y bueno, para todos en realidad para todas las carreras lineal, después como la cosa como más importante. ¿Sí? Una de las cosas que más se ocupan en física y astronomía, y geofísica se ocupa todo el rato. Bueno, eso. Y yo tuve una endoscopía, mi garganta ya se está muriendo. Entonces, yo ya les digo, no puedo más, por hoy día por lo menos. Yo creo que se entretuvieron un poco y veo que por lo menos aprendieron algunas cosas, igual es bastante bueno. No se preocupen en preguntar otras cosas, el profe sabe muchísimo, pero no es su fuerte los métodos numéricos, por lo menos enseñarlo, yo creo. Pero de que le pueden preguntar cualquier cosa al profe, le pueden preguntar cualquier cosa, se las va a responder, se las va a responder feliz. Mientras más rebuscada la cosa, más feliz se la va a responder. Sí, todo entrete. Em, Ah, yo le voy a decir al profe, pero usted también dígale al profe que sube las clases. O sea, como lo que ponga. Porque así yo tenemos más material como para mostrarle. Porque yo creo que igual, por lo visto, hoy esta clase igual va a ser útil. Creo que desde ahora quizás se empiezan a hacer más auxiliar en este ramo porque hoy día me di cuenta de que mostrándole estas cosas en el auxiliar, por ejemplo, las cosas del ciclo for, de dejar de ocupar el ciclo for, y un simple ejemplo de cómo hacerlo, va a llegar bastante lejos, porque a veces con el feedback, que nosotros les vamos a dar feedback con su informe, entre comillas, informe, con sus tareas, em, lo que me he dado cuenta es que la gente no los lee o no los escucha, por mucho que se las den. Y también eso, van a tener que ser un poco pacientes a veces con las revisiones porque son muchos ustedes y uno intenta hacer alto feedback. Y no un feedback simple, vamos a tener que leer cada uno y ver cada... En los primeros les buscamos muchos errores, todos los errores que podamos ver. Entonces los feedback, uno se puede demorar media hora o incluso una hora en los primeros, una hora en los por cada una de las tareas. Pero principalmente en las 10 primeras tareas uno se demora harto. En las 10 primeras tareas uno se puede demorar 5 horas. 6 horas, y son 70. Digo en las 10 primeras tareas de ustedes. O sea, como la primera tarea me entrega 70 y en las 10 primeras que vaya a tener que revisar me demora escaleta. Entonces ahí es harto trabajo esto de revisar y si pueden leer el feedback que lo lean, si tienen preguntas que lo hagan. Pero como ya me di cuenta, quizás no sea tan buena idea entregar tanto feedback, sino hacer este tipo de auxiliares y mostrarles. Pero eso, todo aprendemos con esto. Y viendo que quedan 50 segundos para que sean las 10, entonces los dejo. Si ya han tomado desayuno, tómenlo. Y si no sé si, yo creo que ya la gente ya tiene que estar moviéndose a tener otras clases. No sé qué otras clases tienen, pero suerte en sus clases. Que les vaya bien. Y creo que la gente de los físicos y astrónomos, creo que hoy día tienen una reunión a las 12. Dudo que nos veamos ahí porque yo tengo que trabajar y hacer cosas. Y bueno, no conozco a la gente más joven. Sí. Yo entre el 2014, entre cuando ustedes estaban, no sé, haciendo cosas del 2014 que hacen los niños. No sé qué hacen en esa época. Yo cuando era niño veía Dross y no en YouTube. Con eso lo digo todo, porque no estaba en YouTube. No existía YouTube en un momento. Adiós. Que estén bien. Chau. Ya. Chao, que les vaya bien. Chao, gracias.